La Ciudad de México cuenta con más de 83.000 cámaras de vigilancia pública, lo que la convierte en la ciudad más videovigilada de América. En Londres, la cifra es superior a 940.000. Una cámara por cada 10 personas. Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. nuestra comodidad y seguridad dependen del control que ejercemos sobre el entorno. Plagas, tráfico, crimen, epidemias. En muchas ocasiones, este control lo ejercemos mediante máquinas que posibilitan que controlemos la temperatura de las casas, las cadenas de montaje, los viajes en avión o incluso las dosis de insulina que necesitan las personas con diabetes. La palabra de hoy, sin embargo, tiene también una cara muy oscura. China controla a sus ciudadanos con una gran muralla digital que les impide utilizar redes sociales occidentales. Las redes sociales occidentales, por su parte, nos controlan. Por ejemplo, Instagram recopila centenares de datos sobre cada uno de nosotros y luego los comparte a terceros sin que lo sepamos. Por razones semejantes a estas, el filósofo Gilles Deleuze defendió que vivimos en la era de las sociedades de control. Antes, las élites se imponían a través de la disciplina. Ahora, lo hacen de forma mucho más sutil y eficiente a través del control. ¿Qué tanto controlamos la tecnología y qué tanto nos controla ella a nosotros? ¿Cuáles son los mecanismos fundamentales con que la ingeniería dirige a las máquinas? Mayor control tecnológico nos acerca a la utopía o a la distopía. Y en el plano personal, ¿cómo podemos desarrollar el autocontrol o aprender a soltar el control? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña José Romero. José Guadalupe Romero Velázquez es doctor en Ciencias en Teoría de Control por la Universidad Paris-Sud-Onze. Además, ha sido investigador visitante en numerosas instituciones y universidades en Francia, Australia, China e Italia, y ha publicado más de 57 artículos en revistas internacionales. Es editor de la revista Journal of Adaptive Control and Signal Processing y jefe del Departamento Académico de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del ITAM. Pues bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación. Con esa introducción ya no sé de qué vamos a hablar. Sí. Ya lo dijeron todos sobre Ya el perdimos control. el control. Sí, ya. Bueno, ¿qué significa para ti esta palabra, control, en un ámbito general antes de entrar? Creo que se puede resumir a tratar de modificar el comportamiento de algo. O sea, la acción de control te va a modificar. Esperemos que para bien. Si lo pongo en el contexto de las máquinas, es modificar su comportamiento. Si tú tienes un objeto, lo ideal es que el objeto haga lo que tú quieres. O sea, imponer tu voluntad sobre... Más que, no podría yo decir imponer. Sería, hay una tarea que hay que hacer y por ende tú puedes modificar el comportamiento de él. Imponer es muy fuerte, creo también. Okay. ¿Y cómo sería diferente de la palabra poder? Justo hoy discutía yo con Ante Salcedo, que es una palabra mal traducida del inglés al español. O sea, power en México es potencia, bueno, en el español es potencia, pero realmente es poder. Se diferencia bastante porque el poder es alguien que lo tiene y puede hacer con él lo que quiere. Control es un poco más relajado, porque control te permite llevar personas, sistemas físicos, sistemas biológicos a resolver un problema. El poder no necesariamente resuelve. Oye, cuando leemos tu currículum, ¿no? Pues aquí encontramos que te centras especialmente en la teoría de control, el análisis de estabilidad y en el Así es. problema de estimación de estado. ¿Nos puedes traducir eso a los que no somos ingenieros? Por ejemplo, cuando tú intentas hacer algo, tú esperas
primero tener información de ese objeto. No quiero decir que sea una máquina necesariamente. Tú Ajá. necesitas conocer parte de esa información. O sea, si quieres controlar el clima, tienes que conocer. Tienes que conocer el clima. Quieres controlar un sistema biológico. Ahorita platicábamos con Carlos sobre tratar de regular la temperatura. Tienes que saber cómo se mueve esa temperatura. Tienes que tener información. Ujú, El problema es que muchas veces tú no tienes información clara de ese objeto. ujú, Entonces, ¿qué haces? Tú tratas de estimarla. ujú, Y ahí hay muchas técnicas de poder estimar los estados, porque realmente son estados. Puedo medir velocidad, puedo medir posición, pero físicamente la necesitas. O sea, cuando hablo físicamente es una señal o es una señal que tiene que moverse, que tienes que poder medir. ujú. Entonces, físicamente tú no la puedes medir. ¿Qué es lo que se hace? Se estima de manera correcta a través de una ecuación matemática. Mm, Existen los filtros de Kalman, no sé si han escuchado los filtros de Kalman. No. Filtro de Kalman es una forma de estimar, pero no necesariamente se puede estimar de manera correcta. Ujú. Entonces, si nos vamos un poquito más hacia el control, diseñas una ecuación matemática que te permite estimar el comportamiento de un objeto. Lo más fiablemente posible, Sí, por de hecho, lo que esa es la dices, idea. ¿no? O sea, y ahí es donde se compagina con estabilidad. Pruebas de una manera rigurosa que esa señal o ese objeto matemático que estás diseñando, ese algoritmo, trata de ser lo más fiel a lo que estás viendo físicamente. Y esto en circunstancias donde no puedes tener el input exacto. Es decir, hablábamos de la temperatura. En principio la temperatura la podríamos medir con precisión, ¿no? Quiero que en mi Mm, casa esté a 23 grados. no, pero es que El, ahí ya la estás controlando. O ajá, sea, tú ya diseñaste un algoritmo que te permite regular tu temperatura a los 27 grados. ajá. Ahora, hay una incertidumbre. De hecho, ahorita platicaban un poco sobre el audio. No es lo mismo que yo esté de este lado hablando o que estés tú del otro lado hablando. Ok. Va a haber siempre una perturbación. O sea, los objetos están No, perturbados. esperemos que no haya perturbaciones en el audio. Ok, ok. Carlos, pues tu turno. Primero una pregunta. Ajá. ¿Por qué no les explicas? Porque yo creo que es la parte más clara, cómo funcionan las naves espaciales. Y ahí los sistemas de control son clarísimos, porque tú no puedes medir la velocidad a la que va a ir, no puedes medir una serie de cosas. Entonces, lo que haces es, ok, cuando llegue a esta velocidad, ya no le voy a poner más combustible, porque ya llegó a esa velocidad, es suficiente, y ahí voy a pedir además que dé la vuelta. Ese es un sistema de control, pero tú no sabes si va a llegar efectivamente o no. Entonces, Ujú. todo eso es un poco la incertidumbre y ellos lo que hacen es a través de ecuaciones diferenciales plantear todo eso y burdamente explicado y No tienen es eso. mucho éxito, ¿no? Pues O sí, sea, por favor, explícanos cómo funciona una aeronave o si nos quieres dar algún otro ejemplo. creo que algo más específico sería un dron. Ajá. Ahorita está muy de moda el uso de los drones. Sí. Si compramos un dron, te dicen que ya lo puedes usar de forma manual. O sea, tú lo puedes manipular manualmente o el dron ya puede autopilotearse, que es tú le das un conjunto de puntos y él va a poder seguir la línea. Pero ¿qué es lo que sucede físicamente? Hablo mucho de físicamente porque nosotros como controleros tenemos que entender la parte física del sistema Claro, es lo y que te es distingue obtener de un un modelo del automático, ¿no? sistema. ¿Cómo se llaman? ¿Controleros? Controlado, bueno, ¿Controladores? controleros Es que oí controladores y y eso ahorita es una palabra de mucho eso cuidado. fue lo que le decía yo. Yo oí Prefiero, controleros y me hizo gracia, sonó así como sí, banda de somos como, rock. somos Sí. controleros, porque controladores no somos. Nomás por eso. Digamos, dentro de la comunidad nos consideramos controleros, es gente que hace control. Ok, los controladores aéreos, por ejemplo, los que están en las torres de los Ellos aeropuertos. controlan un objeto, nosotros tratamos de diseñar el control. Ok, O sea, ya un controlador es alguien que tiene un algoritmo hecho, bueno, hablamos de máquinas, no de personas, que tiene un algoritmo hecho para que se haga tal tarea. ok, entonces están matemáticos, controleros y controladores. Y luego ya los pilotos. Los Ok. controladores ya son objetos que tienen un algoritmo para diseñar, bueno, para que hagan algo. Ah, Nosotros como personas ok. Ah, nos autodecimos ah, controleros porque diseñamos leyes de control. ok. Es que en España los que controlan el aterrizaje. Aquí también. Sí, controladores también, aéreos. También. son controladores aéreos, pero ya son objetos
Bueno, ya fueron diseñados para eso. Ah, Tú dices de las Las personas personas físicas. que se Los dedican a a- controlar el No sé si controla ellos, no sé si controla ellos sean controleros, ok. No, no son. no son No son. controleros. Tienen todo ya estipulado. Lo Exactamente. tienen. O sea, ellos son bajo la reglita, ¿no? Exactamente. No hay Va a ninguna llegar a tal variable latitud, tienes que extraordinaria. aterrizar. Si están a tal altura, te vas acá. Si estás a no sé qué, le sacas los flops. Sí. No, ellos No, lo tienen de otra nosotros manera. diseñamos leyes de control y nos hacemos llamar controleros. Entonces los drones. Regresas a un dron. El dron, para tratar de entenderlo, debe ser un modelo dinámico. Lo que decía Carlos, es una ecuación diferencial. O sea, para que yo pueda entender cómo lo voy a modificar, que ese es el principio del control, tengo que entender una ecuación diferencial. Y si tengo esa ecuación diferencial, yo la puedo analizar. Regreso con Carlos. Se supone que un dron se puede mover arriba, abajo, izquierda, derecha. O sea, arriba, o sea, tiene, si lo ves en un plano 3D, puedes moverte en X, Y, Z. Creo que ahí Espacio sí 3D. tienes un espacio en 3 dimensiones. Entonces ahí te puedes mover, pero además te puedes rotar. Mm, Entonces te puedes rotar tanto en, digo, si vemos X, Y, Z, te puedes rotar en X, Y, Z. Particularmente un dron, tienes un modelo dinámico que te permite entender que se puede mover en el espacio 3D y además rotar. Entonces, si yo tomo esta botella, yo la puedo mover en el espacio 3D y además yo la puedo rotar en 3D. Pero yo tengo un actuador que es mi mano. Mi mano es la que la está actuando. Yo ya la estoy controlando. Con un dron pasa lo mismo. El problema es que el dron solo tiene propelas, tiene 4 motores que giran. Y diseñar un controlador para un objeto como ese, necesitas conocer la posición y conocer sus velocidades. Si no conoces si no hay un sensor que te dé velocidades, ¿cómo le haces para encontrarlo? Haces un modelo dinámico que te aproxime esa velocidad. Para que yo le pueda decir sube, baja, rota, tengo que tener información del dron. Y su información es que yo conozca su posición y su orientación. Es ahí cuando necesitamos diseñar un control basado en esa información. Eso es lo que nos diferencia de los nuevos algoritmos. Nosotros sí necesitamos conocer información rigurosa o forma rigurosa, una ecuación que determine ese objeto. Ahorita hablando de las nuevas tendencias, esa información ellos la toman de algún lado. Por ejemplo, Si hablamos de los nuevos algoritmos de predicción, inteligencia artificial, ellos pueden resolver la misma tarea que yo y tal vez lo van a hacer mejor. Ahí la pregunta es, ¿qué tanta información o qué tanto entendieron de cómo se hizo esa tarea? La gente que hace control automático, esa es la diferencia. Conocemos exactamente qué pasa con la máquina. Sé exactamente cómo se va a mover, porque yo diseñé la ley de control para estabilizarla como yo quería. Esa es la gran diferencia entre los nuevos algoritmos que resuelven cosas y la gente que hace control. o sea que la gente que hace control controla en mayor medida el movimiento. Creo que la palabra sería entiendo perfectamente lo que está haciendo. Eso es clave. Es lo fundamental, perdóname, pero Gracias, eso Carlos. es exactamente Gracias. lo que es importante, ¿sí? Eso. El entender qué es lo que está pasando para poder meter la mano y cambiarlo y hacer lo que tú quieras, ¿sí? Y sin lugar a dudas, la inteligencia artificial no entiende. Solamente usa bases de datos que recopila y de ahí lo agarra, ¿sí? Tiene Ya fundamentos para crear matemáticos. es otra cosa. Tiene fundamentos matemáticos, pero eso no implica que la gente que lo utiliza entienda esos fundamentos matemáticos. Es bien importante. O sea, hay gente que hace inteligencia artificial de una manera correcta desde el punto de vista riguroso, esa es la palabra, pero en general no. Y nosotros de este lado, tal vez no hemos podido resolver problemas que ellos ya resolvieron, pero porque seguimos atados, si así lo quieres ver, a entender por qué funciona. Entonces ahorita hay una tendencia de tratar de combinar esos modelos predictivos con el control, pero nos seguimos como haciendo de lado, porque si yo le empiezo a meter información de alguna manera, datos, y me resuelve mi problema, seguro si es una solución para una empresa o para alguien que quiere vender, está bien. Pero si lo ves a nivel, vamos a verlo personal, ahí hay
O sea, yo no me sentiría conforme conmigo Sí, mismo. porque has resuelto un problema, pero no lo has resuelto tú, digamos. No lo he entendido, No lo no, has no entendido. entendí cómo se resolvió. Ok. Carlos, Pues yo les voy a hablar del que yo considero que es el fundador la persona que hizo el primer sistema de control. Y es un holandés, Cornelius Jacobson Drevel, vivió de 1570 y tantos a 1630 y tantos, y es matemático, óptico e inventor sobre todo. Y los inventos que hizo son fenomenales. No voy a hablar primero del que más me gusta de los inventos que hizo, que es el submarino. Él ¿en qué año lo has construyó hecho más o menos? en 1600. Wow. Entonces, pero además muy curioso la forma en que lo hizo. Hizo su cascarón una arma de madera He visto y imágenes. después puso cuero alrededor. Y entonces lo empezó a probar. Y cuando llegó al mejor submarino que se lo quería vender, el invento y todo esto, a la Marina inglesa, que por cierto no les interesó, y ahorita van a ver por qué, hizo un submarino que podía llevar en sí a 16 personas. Y hacer un submarino, uno cree que no es tan difícil, ya así, la madera, el cuero y ya lo echa uno al agua. No, 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 no. El submarino tiene que estar a la altura que tú quieres que esté. Sí. 1. 2. Lo tienes que poder mover. Ok, él hizo una demostración en donde se subió el rey de Inglaterra de ese momento, que era Jaime I, y fue de hecho el primer rey que estuvo en un submarino, ¿sí? Pero entonces se movió de Westminster a Greenwich. Creo que son como 2 kilómetros o 3 kilómetros, entre 2 o 3 kilómetros. Tenía remos hacia afuera para poderse mover, porque si no, ¿cómo se movía? En esa época nada más era la fuerza humana lo que tenían y con remos. Entonces no era tan fácil el hacer que fuera totalmente impermeable, es decir, que no se metiera el agua, ¿no? Entonces tardó 3 horas y tanto en ir de Westminster hasta Greenwich. Se me hace un invento fantástico. Cuando uno ve los grabados, bueno, se queda uno boca abierta, pero hizo muchas otras cosas, ¿sí? Hizo un microscopio, Te dime, fue profe, ¿y cómo le hacían para que no se metiera el agua? pues sellas muy bien los remos, Ok. ¿sí? Con los Sí. materiales que tenían ellos, resinas, cueros, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero pues tenía gente que lo estaba moviendo. Pero esa es la otra cosa. A ver, no sé si han ustedes remado alguna vez fuera, es razonablemente fácil. Si uno agarra el remo, Mm, lo echas, le das el jalón y sí, luego lo Sí. subes así tantito para que la Mira, pala pase por encima del agua y lo vuelves a meter y lo jalas. Ok, eso no lo puedes hacer en el agua, ¿sí? Porque es decir, si tú le das para adelante o para atrás, dun, 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 estás ahí, ¿no? Entonces es súper ingenioso el sistema que inventó este hombre para tener el submarino. La Armada, evidentemente, algo que tarda, y además en esa época lo que les importaban las cuestiones de guerra, pero algo que tarda 3 horas para ir de Westminster a Greenwich, no era no, y viable. además lo sube ahí despacito. Y ahora un disparo a un buque, pues no, ya, no les sirvió, ¿no? Entonces por eso no lo compraron. Pero el control del que les quiero hablar, ¿Y ya tenía periscopio y todo? no, Ah, no, bueno, no, no, perdón. no llegaba tanto. Ok. De hecho, se sumergió en el Támesis, me parece, aquí tengo, sí, a unos entre 12 y 15 pies hizo la travesía, que no está mal, son 4 metros, de 4 a 5 metros. Sí. Tarde 4 a 5 metros ya, es decir, incluso una persona que se echa un clavado y que cae 3, 4 metros abajo ya siente uno los oídos, ¿no? ujú. Entonces el aire, en fin, una serie de cosas que no pensamos y es muy delicado y bueno, es el principio del sistema del submarino. Pero yo les quería hablar de que Drevel también inventó la incubadora. De hecho, una incubadora de pollos con un termostato de mercurio. Él fue el primero que utilizó el termómetro de mercurio. Dicen que fue Galileo el que inventó el termómetro, pero el primero que lo utilizó con mercurio fue él, porque el mercurio se mueve, lo puede ser que se mueva bastante. Y entonces, gracias al mercurio, lo que él hacía es que la dilatación del mercurio le permitía tener una temperatura constante abriendo una compuerta para que entrara el calor del cuarto, el frío del cuarto, lo que venga al caso, ¿sí? Y entonces se considera que ese es el primer sistema controlador de algo
en este caso de la temperatura. Mm. Lo curioso, y ahí te voy a preguntar, no es examen, porque yo no lo sé y estuve pensando bastante, es, él trató también de hacer algo de aire acondicionado y no lo pudo hacer. Y no entiendo yo por qué. Y eso que en Holanda no hace tanto calor. No, ¿verdad? Pero de aire acondicionado y no lo pudo hacer. Entonces Lo- no sé si es porque como se contrae el mercurio, no es suficiente la fuerza como para abrir o cerrar una compuerta, Puede ser. no lo entiendo. Mm. No lo acabo de Porque entender. ahí Pero también bueno, entran habría cosas que, físicas, ¿no? habría que ver exactamente qué es O lo que sea, ahí hablas de la él no lo pudo presión hacer. también. Hablas de muchas variables, que Sí, eso es claro. importante para nosotros. Hay variables que tú no puedes controlar. Tal vez en ese momento el hecho de haber utilizado el mercurio complicó las cosas. No lo sé. Lo último que hizo. Trató de encontrar, como todos los científicos de esa época, se juntó con un alquimista y dijo, pues vamos a encontrar la vida eterna. Dijo, ¿y cómo vamos a encontrar la vida eterna? Pues con lo que hacía el alquimista, él empezó a entender qué es lo que hacía el alquimista y lograron producir oxígeno. Y dijo que si él podía producir oxígeno suficiente para una persona, que iba a ser la vida eterna. Mm. Claro, también los científicos tienen deslices y equivocaciones, por eso lo digo, ¿sí? Para que vean lo humilde que somos, Igual nos equivocamos. ¿verdad? Sí. Todos nos hemos equivocado Sí, en claro. algún momento, ¿no? Sobre todo cuando haces cosas de investigación que no sabes, aunque tengas tu problema, no sabes bien cómo resolverlo ni a dónde vas, ¿no? Sí. O sea, justo platicamos de que hay muchas variables. O sea, estamos en un entorno en el cual hay variables que tú no puedes definir, ni siquiera conoces tal vez. Y eso puede afectar el tratar de controlar o el tratar de diseñar algo. Entonces es otra cosa. Digo, es un poco complicado explicar cómo un objeto físico o un sistema biológico tiene que ser de alguna manera partido en muchas variables para poder entender cómo puedes controlar algunas de ellas. Ujú. Con un ejemplo. Para terminar, nada más es que encontré ahorita la frase que dijeron ellos dos, ¿sí? El alquimista y Drebel, ¿sí? Decían que tenían un licor químico que sería capaz de reemplazar la quinta esencia del aire, acariciando la llama vital que reside en el corazón. Qué romántico. ¿Sí? Bueno, sí. Él era Bueno, poeta más bien, ¿no? Pues, Y digo, derraparon. sí, no, un día vamos a hablar de alquimia. Mm. es Ándale, interesante, ¿eh? ándale, me Sí. encantaría. Es interesante. Entonces decías que, bueno, el gran reto es manejar las variables, algunas esperables, pero otras, pues que pueden ser sorprendentes, ¿no? Algunas son medibles, otras no. Entonces, aquellas que son medibles las puedes utilizar. Las que no, ni siquiera sabes si puedes hacer que hagan lo que tú quieres. A ver, por Pero ejemplo, hay variables que ni siquiera sabes que existen Exacto, y que influyen en el sistema. exacto. a ver, por ejemplo. Imagínate, digo, voy a hablar de un ejemplo básico, un péndulo. Ajá. En un péndulo, tú esperas físicamente que haya fricción para que si el péndulo se cae, esperas que se detenga en algún punto, que en este caso es hacia abajo. Pero ¿qué pasa si no tiene fricción? Y tú lo inicias en algún punto y lo haces que esté, o sea, siempre va a dar, bueno, siempre va a estar Ujú. dando exactamente como la misma órbita. Ujú. Entonces, si no tienes información de la fricción, muchas veces no puedes hacer nada. O sea, ¿y qué hacemos ahí? Bueno, intentamos agregarle alguna otra variable que nos permita determinar cómo se mueve la fricción. Entonces, Mm. si físicamente hay fricción, tú puedes compensarla. Ujú. Pero si no hay fricción, pues el péndulo siempre va a estar girando. Puedes cambiar su órbita, pero no implica que lo puedas controlar. Oye, tú has escrito más de 57 artículos, son muchísimos. ¿Tus investigaciones se centran más en cuestiones teóricas o trabajas luego con otros ingenieros que justamente aplican tus diseños Es, para controlar determinados eventos? inicialmente es una teoría de ciencia básica y después se empieza a tratar de madurar porque tú puedes crear un sistema físico y tú puedes asumir que lo controlas, pero tú lo controlas idealmente. Ahorita les comentaba, o sea, me- yo puedo intentar medir posición y velocidad. Entonces, tu primer acercamiento para diseñarlo es asumir que lo conoces.
La siguiente es, asumes que no conoces la velocidad, estimas la velocidad. Y eso conlleva a generar un problema cada vez más grande. Cuando finalmente crees que tienes una solución acorde a poder utilizarla en algún sistema, en mi caso lo que hicimos, bueno, lo que hago es tratar de contactar a gente que se dedica a tratar de implementar. O sea, nosotros hacemos la teoría y existe otro grupo de control que se dedica a la parte de la implementación. ¿Y cuáles son las implementaciones de tus teorías que más te han satisfecho? Las que más me han, digo, una de las que me siento orgulloso es con un colega en Hong Kong. Ajá. Él fue el que lo implementó. Ujú. Lo que hizo es tratar de manipular objetos que son flexibles. O sea, si yo tomo la mesa es rígida, pero manipular un objeto que es flexible, Ujú. como la piel, es mucho más complicado. Entonces él se centra particularmente en trabajar o en tratar de manipular objetos que son flexibles. Esa es una de las cosas que, que personalmente me causa mucho orgullo porque yo no lo implementé, pero la teoría que relativamente yo hice se pudo aplicar para algo que realmente tiene sentido. ¿Y eso sirve, pues, para qué, por ejemplo? Ellos, por ejemplo, creo que hemos escuchado el mito de que la gente en Asia pues se cuida mucho la cara, ¿no? O sea, tienen mucho, o sea, pues los coreanos, por ejemplo, ¿no? Sí, están de moda, ¿no? Los coreanos siempre quieren cuidarse la cara, o sea, tener como la piel tersa. Y para eso, ¿qué es lo que hacen? Pues toman masajes o van a, no sé, a spa, tienen muchos lugares. Una de las investigaciones que pudimos hacer es cómo hacer que un robot pueda darte un masaje o te ponga un láser, Wow. porque vas a estar en contacto con la persona. Mm. Entonces, lo que pudimos hacer, bueno, hubo un equipo que se encargaba de tomar las imágenes de la cara. Hicimos la parte de la simulación de que el control del robot seguía la misma superficie de la piel. Y luego agarramos un maniquí porque nadie se dejó. Y con eso pudimos ver cómo realmente se puede, o sea, se puede combinar la tecnología con la belleza, que es la manera en cómo pudimos venderlo. Qué Wow. divertido. Oye, y No sé si es divertido, os digo. Hasta ahorita nadie se ha querido sentar en la cama y ver que el robot, porque hay mucha incertidumbre, hay muchas variables que tú no estás considerando. Tal vez el robot o, o la ley de control que se hizo funcionaba bien para ciertas curvas, pero imagínate un rostro. bueno, y además en Hong Kong, bueno, leí que tú viviste un año allá. Estuve un año en Hong Kong. Yo viví un año también allá, entonces estuve investigando dónde estaba tu universidad. No sabía que había Sí, estado en Hong Kong. sí, vi que está en Kowloon, ¿no? Está en Kowloon. Sí. Donde yo iba bueno, la Universidad de Hong Kong, la que se llama así, está en Hong Kong Island. Pero es la que tú ibas en a la el centro Politécnica. comercial. Esa es Sí. la City University City of Hong University. Kong. Entonces, Esa ¿en cuál estabas? Yo estaba entre la City University y en la Hong Kong U, que está en Fulham. Bueno, pero Mira, no sabía. el punto es que en Hong Kong, además, hay una cultura de los masajes en Asia enorme, ¿no? Supongo Totalmente. Bueno, ¿y cómo fue tu experiencia allá? Yo Un fui año muy entero feliz. viviste. Estuve un año. Fui muy feliz. Digo, no es la cultura asiática tal cual. No. O sea, no es mainland China. Es más como esta combinación todavía de inglesa. Bueno, los autobuses siguen siendo como los ingleses, manejas del lado derecho. Y en general yo fui muy feliz en Hong Kong. A mí me encantó. Del lado izquierdo manejas. Del lado... O sea, manejas por la izquierda, ¿no? Sí, pero tienen Claro, el sí, volante del lado está en el derecho. derecho, exacto. Sí. Sí. Me encantó. La comida es Fue- buenísima, ¿no? Porque hay de todos lados. La comida es muy buena. Bueno, la mayoría es china, entonces... Pero también hay tailandesa, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, pues como en todos los episodios, Julia ha salido a preguntar. ¿Qué es algo en lo que no te gusta soltar el control y por qué? Al balón cuando juego fútbol porque no me gusta perder el balón. En mi rutina diaria, porque como que me desconfigura todo y ya no, o sea, como que ya me arruina todo. Gracias. A mí no me gusta soltar el control acerca de las tareas, las calificaciones en la escuela, sobre todo cuando no está en mi control cómo puedo manejar la situación. No me gusta soltar el control en mi rutina. Me gusta mucho seguir una rutina muy marcada. Tengo TOC, entonces no me gusta perder
una rutina muy establecida que tengo en mi día y en mi semana. Gracias. Creo que cuando tengo ya una rutina establecida, o sea, como gimnasio y eso, no me gusta romperla por tener que hacer como otra cosa, porque siento que ya no voy a volver a tenerla, entonces me cuesta trabajo dejarla. Tal vez a lo mejor los horarios de la escuela, porque si no, no voy a la clase, no voy a ir a la clase. Bueno, pues creo que las respuestas fueron muy similares. A mí lo que me pareció más interesante fue que alguien que no quiso participar en el video me dijo como que lo que a él le cuesta no es soltar el control, sino al revés, tener control, ¿no? Y se me hizo una respuesta muy padre, creo que muy diferente, porque tenemos casi siempre el tener control como algo bueno, ¿no? O sea, perder el control siento que tiene una connotación negativa. Nos gusta tener el control, que en muchos sentidos es bueno, pero creo que también una buena pregunta es cuándo es bueno no tener este control, ¿no? Soltar el control. Entonces, casi siempre hacemos la misma pregunta al invitado, pero hoy te la cambio un poquito. ¿Hay algo en lo que tú creas que es mejor no tener este control? ¿Se te ocurre? Digo, por lo que has platicado, creo que el objetivo es tener más, pero ¿hay algo en lo que puedas pensar que es mejor? No sé, puede ser el entendimiento o No tener sí, control de algo. sí, soltar el control. Soltar el Te la control. cambié un poquito. ¿Cuándo es posible soltar el control de las cosas, de lo que sea? Yo te puedo orientar. A ver, En porque tu casa, hacer la comida todos los días. ¿No te gustaría soltar el control y que te la hagan? Claro. bueno, sí, no, sí, me Por encantaría ejemplo, soltar el control. sí hay muchos, ¿no? ¿Dónde suelto el control? Es que viendo el video me pude identificar con todo. O sea, todo lo tengo bastante bien controlado, los horarios, la forma en cómo trabajo. A veces tal vez creo que es el trabajo. ¿A los alumnos no les sueltas el control para que sean más creativos? La creatividad no tiene Sí, control. eso tiene sentido. Ahorita tenemos un proyecto en la materia de robótica en la cual les di las pistas y quiero que me hagan un robot que dibuje caras. Ahora, ¿cómo? Ellos son los que tienen que decidir. ¿Y cuál es el control que van a usar? Tampoco les dije. Bueno, ahí creo que también es bastante válido. Los alumnos pueden tomar el control de la clase. Sí. ¿Y tú qué opinas? Pues yo creo que, no sé, como buena itamita me gusta tener el control de las cosas. Creo que es difícil soltarlo, pero en muchas ocasiones es mejor, ¿no? O sea, es bueno tener el control sobre uno mismo, pero hay, como tú dices, variables que no podemos controlar. En la vida hay cosas que no podemos controlar Sí. y digo, tal vez en ingeniería es más difícil soltar el control, ¿no? Porque pues el objetivo es entenderlo y tenerlo más, digo, poder modificar las cosas como tú decías, pero creo que en el aspecto personal, ya nos dirá Margarita más, pero creo que en el aspecto personal, tener variables que no podemos controlar es inevitable y hay que aceptar que no las podemos controlar y pues dejarlo de lado, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eso no necesariamente implica que no tengas control de ellas, porque sí sabes qué va a pasar con ellas. O sea, aunque tú no puedas controlarla, de alguna manera u otra con las que sí tienes, sabes cómo se va a tener que comportar. Y eso es algo importante para nosotros. Todas las variables tienen cotas. Bueno, no sé cómo decirlo de una manera. Límites o... Ajá, tienen límites. Entonces, aunque tú sueltes algo, relativamente sabes qué va a pasar con ella. Es como ahorita lo del ejemplo que decía Carlos. Yo les puedo decir a los alumnos que hagan un robot que dibuje, pero pues tiene un Estar límite. dentro de algo Sí, claro. mismo. Entonces, aunque no las controles, sabes qué va a pasar con ella. Creo que en tu vida diaria haces lo mismo. Puedes soltar un poco algo, pero no dejas que fluya por sí sola. Si no lo puedes perder por completo. Sí. Estoy de acuerdo. Margarita, ¿tú qué opinas? ¿Hay personas muy controladores? ¿Es bueno querer tener siempre el control o hay que dejar seguir, soltar el control justamente para fluir? Qué interesante, estaba pensando el impacto que las conversaciones tienen en nosotros, porque yo llegué con unas ideas que ahorita les voy a compartir, pero simplemente lo que hemos hablado ya me ha hecho pensar en otras.
Doble trabajo tienes, ¿verdad? Yo creo que el término control o el concepto de control en psicología claramente tiene como dos campos. Uno que es indeseable o negativo o perjudicial y otro que es muy deseable y positivo. El no deseable creo que tiene que ver con lo interpersonal, ¿no? Una relación en la que hay control, en general se considera algo que es incómodo o muchos lo definen claramente como violencia, ¿no? Y lo vemos en los casos que Sí. te controla, no sé, tu pareja, a qué hora llegas, a qué altura llevas el vestido o el escote o cuánto dinero puedes gastar. Entonces, el control, el sentirse controlado es muy desagradable. Y, por ejemplo, una de las teorías más eh, conocidas hoy en día de la personalidad de la motivación se llama la teoría de la autodeterminación y dice que las personas necesitamos ser autónomos, sentirnos capaces o competentes y estar en relación con otros, sentirnos conectados con otros. Entonces la parte de la autonomía es muy importante. Por otro lado, mucho del desarrollo y del tanto personal como las buenas relaciones, del poder tener buenas relaciones con otros, e incluso de la felicidad, dirían algunos autores, tiene que ver con la capacidad de autocontrolarnos, ¿no? Desde el bebé que aprende el control de esfínteres hasta todos los procesos que son controlar nuestros impulsos, ¿no? Y poder posponer. Quieres algo ahorita, pero ni modo. Me impresionó hace un rato, estábamos en una conferencia y llegaron pizzas para los estudiantes y me sentí muy orgullosa de los estudiantes del ITAM porque aunque era hora de comer, llegaron las pizzas y nadie se movió porque estaba hablando la profesora. Y dije, wow, ese es un ejemplo de control de impulsos, ¿no? Abalanzarte por la pizza. Y muchas de las cosas que dijeron los estudiantes entrevistados tienen que ver con la satisfacción que da el poder tener autorregulación, ¿no? Y estudiar, aunque prefieras irte al cine, seguir perseverando en un programa, aunque sea un problema, aunque sea difícil, entrenar para el maratón, todo esto que implica un esfuerzo por controlarnos tiende a dar buenos resultados. Y hasta ahí es lo que yo había pensado. Pero luego dijeron, perdón, Pero María. de lo que estabas diciendo, siento que también, por ejemplo, mencionaban tener control de tu rutina y Sí. siento que parte también es porque te da mucha seguridad. El saber perfectamente cómo se va a ir desarrollando tu día te da como una paz de no va a haber ningún agente externo que venga a tirarme mis planes y siento que es como un día tranquilo entonces. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que hay tanta incertidumbre en la vida que poder manejar lo que sí está bajo nuestra voluntad, nuestro control, es importante, ¿no? Porque si no viviríamos en un caos. Y lo que no había pensado es lo que les preguntaron, de en qué es bueno dejar de tener control. Y pues sí, efectivamente hay partes de la vida en las que el control no funciona. Por ejemplo, para dormir. El sueño no lo puedes controlar, no puedes decir, me voy a dormir, me voy a dormir. No se puede, más bien tienes que, y si pensamos que se dice sucumbir al sueño, por ejemplo, es algo que te tienes que dejar ir. Y en el erotismo también, la respuesta sexual es algo que no se puede controlar, ¿no? Y justamente lo que se tiene que aprender en terapias sexuales, por ejemplo, que las personas dejen que pase lo que tiene que pasar sin estar preocupadas o ansiosas. Entonces, en conclusión, el control en muchos ámbitos nos ayuda a vivir mejor y en otros se vuelve un obstáculo o un problema. Oye, ¿y algún tip que pudieras compartir para uno aprender a controlar mejor, pues, su ira o su enojo? Ajá. O, o justamente para, no sé, las personas que tienen hijos, pues fomentar esa autonomía, o los profesores fomentar la autonomía de los alumnos, o en las Ujú, parejas ujú. fomentar la autonomía de la pareja. Guau, pues la ira tiene mucho que ver con una respuesta fisiológica en la que ya te sales de control. Entonces, los tips tienden a ser algo muy básico como respirar, por ejemplo, ¿no? El time out o el romper, si te das cuenta que estás en una discusión y te estás empezando a nublar o estás enojado, irte, ¿no? Y llegar a un acuerdo con la pareja que si te estás enojando, salte. Sí. Pero ¿cómo lo controlas? Perdón, no, el chiste es ahí, bueno, por ejemplo, se ayuda a las personas a que identifiquen como que en su mente analicen, antes se decía como si fuera una película cuadrito por cuadrito, hoy no sé cómo se diría, qué es lo que pasa antes, antes de que te enfurezcas y pegues,
empiezas a sentir a lo mejor que se te aprieta el estómago, empiezas a sentir que se te calientan las orejas, identificar esos como precursores y pararlo ahí. O bien, en el caso de, lo mejor es que se pare la persona, pero si no, en la pareja se puede llegar a un acuerdo desde antes, de cuando yo vea que tú ya estás subiendo la voz, me voy a ir, o vamos a decir una palabra clave que es, no sé, díganme, Netflix o lo que sea. Una palabra. Una palabra Control. que significa pausa, no podemos seguir. No es Sí. tan fácil, eso la violencia es muy complicada. Mm. Y en cuanto a los niños, por ejemplo, una de las cosas que se recomienda es la ilusión del control. Ujú. Por ejemplo, decirles, ¿qué prefieres? ¿Bañarte ahorita o bañarte dentro de 5 minutos? O sea, no pueden decir si se bañan o no. ¿Qué prefieres? ¿Que yo te dé la sopa o comértela tú solito? Entonces, eso ayuda. Eso no Y le a los funciona a los estudiantes, por papás. suerte, ya cuando llegan al ITAM están perfectamente ¿Controlados? educados Ah. para controlarlo. Controlados. No creo que estén Pero controlados. No, es que ok. están hablando de una cosa distinta a lo que tú nos estabas hablando al principio, de la teoría de control. Sí. Bueno, Sí, pues sí. eso. Sí, pero es bien interesante la palabra. Justo habíamos discutido hasta qué vamos a hablar, Pues hasta qué sobre, contexto vamos a hablar la palabra, porque ahorita lo que mencionas es súper complejo. El tener control de alguien, de alguna manera estás ejerciendo A que, ese poder. que él haga lo que tú quieres, o tú esperas que él haga lo que tú quieres. Ujú. Entonces sí es control. Por eso le preguntaba yo, ¿y cómo le haces para controlarte ahí? De hecho, No sé. pues una de las preguntas que nos habíamos planteado preparando el programa es pues la básica, ¿qué tanto controlamos a las máquinas, pero sobre todo qué tanto las máquinas podrían llegar a controlarnos a nosotros? Dábamos, por ejemplo, estos datos, ¿no? De los datos que hay en la red y que pues determinadas redes sociales venden a terceros, que nosotros, Sí. o sea, y actualmente con la inteligencia artificial, ¿hasta dónde podrían las máquinas orientar nuestro comportamiento? Más que orientar, yo creo que las máquinas al final son alimentadas por nosotros. Las máquinas, yo creo que todavía siguen haciendo lo que nosotros les queremos transmitir que hagan. Pero se nos están comiendo, porque si las estamos alimentando o no. Sí, ya lo discutíamos, es una cosa muy compleja porque la máquina nos va a controlar. No sé, no estoy tan seguro que la máquina pueda controlarnos. Carlos. No, por supuesto que no. No, a ver, si tú no le das el input a la máquina, no va a hacer las cosas, ¿sí? Es decir, están te digo, vuelvo a repetirte, la inteligencia artificial, pero si no están esas grandes bases de datos que tú tienes, no hacen nada. Aquí tuvimos un programa sobre los jeroglíficos, en particular sobre los mayas. Bueno, pues no, todavía no le hallan, no pueden con la inteligencia artificial. Hay otras cosas porque no tienen suficiente información, entonces no pueden ir hacia adelante. Las máquinas no piensan, toman datos. Toman decisiones basadas en lo que tú ¿Tú les te has... sientes que piensan porque te sugieren que compres esto, que compres lo otro? Porque se los pusimos, no, se los pusieron los inteligentes a las máquinas, ¿sí? Y dicen, si este señor hace esto y esto y esto, que le salga un pop-up de tal cosa. Ujú. Y eso es porque se lo programaron anteriormente, ¿sí? O sea, ellos están prediciendo algo basado en lo que tú le estás dando. Exacto. Ujú. Entonces, ahora, bueno, he tenido esta plática con mucha gente que hace inteligencia artificial. En algún momento las máquinas van a hacer mejores movimientos que nosotros. Tal vez sí es cierto. Eso va a suceder. Van a tomar mejores decisiones que nosotros. Tal vez también. Pero va a ser con base a lo que tú le des. Ahorita Pero lo que dice Carlos, las decisiones son tomadas a nivel de software. No son objetos físicos. Es un programa de que Amazon te recomienda que compres, Netflix te recomienda que veas esta película, porque los inteligentes están alimentándola, pero es un software, no es un objeto físico. ujú. Entonces ya aspirar a ver una máquina que baile, que lo haga muy bien, como nosotros, los que saben bailar. Sí, los que saben bailar, pues tendrías que alimentarle toda esa información. Ujú. Pero si le cambias el baile, hay que volver a alimentarlo. Ujú. O sea, sí lo va a hacer y tal vez lo va a hacer como tú, pero va a tener muchísima información. Si le cambias la salsa por la cumbia, aunque se parece, no va a bailar igual. Bueno, como ya
Sacaste a la palestra el baile. Nuestra bailarina Marina, ¿qué nos traes hoy? Yo les voy a chismear sobre el chisme y los rumores como un modo de control social informal. Me estoy basando principalmente en un artículo de Francesca Groningen y Rosario Conte, que hablan principalmente como desde la teoría de juegos. Y entonces aquí el control social es una forma en que en este juego que es la sociedad, castigamos o excluimos a las personas que son a los tramposos o a los abusivos del juego, ¿no? Y puede haber controles sociales formales, como son las leyes y la prisión, y si robas tienes 2 años de prisión, pero también están los controles informales, que van muy de la mano con los valores, la ética, y se pueden como aplicar a través de, por ejemplo, la vergüenza, la burla, la desaprobación, la presión social, etcétera, ¿no? Hoy sería la cancelación, el funar a alguien, todo eso. Eso es un control social en el ámbito como de Digital. redes. Ajá. Y en general, el castigo directo suele ser costoso tanto para la persona que impone el castigo como para el castigado. Entonces, si tú robaste y yo soy el gobierno y te tengo que meter a la prisión me cuesta recursos y tiempo y eso, si es la profesora que se queda en el recreo con los niños que estuvieron haciendo trampa en clase, la profesora está perdiendo el tiempo que podría haber utilizado para calificar o cosas así, es costoso para el que castiga y además lo vuelve un foco de una posible futura retaliación, ¿no? Que es este juez es el que me metió a la cárcel y luego pues echan al juez al plato y así, ¿no? Y dentro de la sociedad, a pesar de todos estos como costos asociados, de todas formas te quieres enterar si tu vecino es respetuoso, si el chavo con el que estás coqueteando es violento o no, si la empresa en la que estás aplicando tiene un buen ambiente laboral. Y aquí la comunicación surge como una herramienta súper eficiente que tenemos los humanos para detectar estos tramposos y abusivos dentro del juego social, ¿no? Y las autoras hablan de que tú puedes comunicar a través de una imagen o a través de una reputación. Y en la imagen está muy claro que yo soy la fuente de la información y yo estoy tomando como la responsabilidad de lo que estoy diciendo es cierto. Entonces es cuando algún reportero acusa a X diputado de que hizo algún chanchullo y enseña aquí una foto, ¿no? O si yo ahorita frente a todos ustedes acuso a Carlos ¿de qué te puede acusar, Carlos? De De nada. todo. De todo, de todo. Pueden como marcar el origen de esta información como mío y yo en general tomo la responsabilidad de lo que si se los estoy diciendo es porque es neta, ¿no? Y por el contrario, la reputación, transmitir una reputación, primero no estás asumiendo que sea cierto y también es difícil de localizar como cuál es la fuente de la información, que aquí es cuando entra el chisme y el rumor, porque yo no llego y te digo muchas veces como, no, es que Carlos se comió mi hamburguesa. Te digo, me contaron que Carlos se comió la hamburguesa de fulanita y cualquier cosa te dice como, pero no sé, lo escuché por ahí. Y luego tú le vas a platicar a Margarita, porque no queremos que Carlos nos ande robando nuestro lunch en general. Y entonces así el chisme y el rumor logras pasar esta información de terceros sin tantas repercusiones sobre ti, porque primero no asumes el que es cierto y segundo no pueden como acusar directamente a alguien del rumor porque el rumor lo comparten muchas personas. Y entonces de esta forma, con el chisme, mantienes los beneficios de la comunicación, pero reduces los costos asociados al castigo estricto. Y el chisme no necesariamente tiene que ser negativo, también por estar chismeando te enteras de que algún profesor es magnífico y entonces vas a buscar meter la clase con ese profesor en vez de con este otro, ¿no? Porque te platicaron que jiji, jajaja, o que explica increíble y da super guías, ¿no? Pero también te enteras de que el jefe del pueblo de al lado en realidad se ha estado robando las ovejas de tu pueblo, entonces tú ya sabes que te tienes que alejar de él o cosas así. Y termina siendo como una forma bastante eficiente de poder identificar a estos tramposos, tú sin exponerte demasiado y también sin tantos costos en muchas ocasiones para el tramposo, ¿no? Porque si yo te meto a ti a la cárcel, chance ya no puedes hacer nada, pero si yo esparzo el rumor de que tú, no sé, estás grafiteando en las calles, tal vez te enteras, te da vergüenza
y entonces vas a dejar de grafitear en las calles para evitar un posible futuro castigo como más serio. Y entonces por eso yo estoy muy de acuerdo con chismear. Siempre y cuando Sí. tenga bases sustentables el chisme, porque Sí. eso no tiene reversa, que es lo Sí. terrible de Bueno, esas cosas. Parte de sí, lo que decían era justo que el chisme es muy ligero con las personas que lo reparten y castiga mucho a la persona que es el foco, aunque ella pueda no haber hecho nada. Los mentirosos no pagan, pero la persona acusada y que no está para nada sucia, sí tiene muchas consecuencias, pero socialmente es una herramienta muy útil para el poder transmitir esta información, siempre y cuando tengas cierta conciencia de que no, o sea, sí tienes que tomar desde el inicio el que probablemente no es cierto, pero te empieza a dar como las señales. Deleuze, justamente, que era el filósofo que citábamos al inicio, comparaba, como mencionábamos, justamente la imposición del poder a través de la disciplina, pues en las sociedades previas a la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo, y con posterioridad, como él indica, con la mayor libertad, lo que hace el poder es ejercerse a través de dos impulsos básicos que generan la sociedad, que son el miedo, por un lado, y la adicción, por el otro. Y creo que lo que tú estás planteando y el asunto de las redes sociales, pues justamente refleja que eso se ha llevado, se ha multiplicado, ¿no? Hay más miedo a cualquier chisme y falso sobre todo, ¿no? Si es falso, pero también hay mayor adicción, ¿no? A esa imagen pretendidamente proyectada. Bueno, ya que hablamos de la ética, indirectamente te queríamos preguntar sobre eso también. ¿Cuál es el papel que la ética tiene o debería tener en la ingeniería en un momento como el que estamos viviendo hoy? Al menos en el control automático está claro. La idea es que las máquinas hagan lo que tú dices basado en lo que tú le estás pidiendo. Pero se está extendiendo esto. O sea, ahorita con la inteligencia artificial, no sé si hay ética, porque te encuentras muchas cosas, es lo que decimos. Mientras tú alimentes eso, ella te va a dar respuesta. La inteligencia artificial tiene tanta información que te va a dar respuesta. Ahora, mm, preguntabas particularmente de ingeniería. Si pienso que es ingeniería en inteligencia artificial, pues tendríamos que tratar de ponerle límites. Ujú. Ayer platicaba yo con mis estudiantes sobre eh, hasta dónde vamos a permitir que la inteligencia artificial haga algo. Y les ponía yo el ejemplo de que hay una empresa, no sé si lo han escuchado, que puedes alimentar información de un ser querido que ya falleció Hay y un que va a tener la capítulo de Black capacidad. Mirror sobre eso. También hay de eso. Pero sí, Pero ahorita hay una empresa wow, que dicen que lo va a poder hacer. o sea, es real. ¿Y qué haces? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tienes? ¿Un Tú puedes, holograma? ¿Un...? puedes hablar con Porque ella, puedes hablar replica tu voz. porque tú le das información de la persona. Wow. Ahora, ¿qué tan ético es eso? Ujú. O hay un caso, digo, espero no equivocarme, de una niña o una joven que le preguntaba a la inteligencia artificial cuál es el proceso para suicidarse. Y le dijo, Ujú. y le dijo. ¿Eso es ético? Pues claramente no es ético, pero digo, creo. ¿Cómo le vamos a hacer para poner límites? Porque al final quien lo está alimentando somos nosotros. Ujú. Nosotros somos los que estamos creando eso. Ujú. Ujú. Entonces, hay muchos casos así de que la ética tiene que existir, pero ahorita no hay un regulador de eso. Bueno, creo que en Europa existe ya un organismo que quiere regular el uso de la inteligencia artificial. Ujú. Pero ¿cómo le haces con nuestros estudiantes que la usan indiscriminadamente? Oye, y en ese sentido ya tenemos que ir acabando porque se nos acaba el tiempo. Tú eres jefe del departamento académico de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del ITAM. Sí. Te diría, bueno, ¿cómo ustedes trabajan justamente esto también con sus estudiantes? La ética por un lado y por otro lado, ¿por qué estudiar ingeniería y por qué hacerlo aquí en el ITAM? ¿Por qué hacerlo aquí? Creo que es una plática. Empiezas por lo fácil, ¿no? Sí, empiezo más. Sí, claro. Voy a empezar de lo último para atrás. ¿Por qué ingeniería? Creo que después de esta plática está claro que nosotros, como ingenieros, al menos en el ITAM, antes de empezar a crear objetos físicos, hay que analizarlos.
O sea, esa es la parte importante de el entender por qué funciona. O sea, en el ITAM hay muchas matemáticas que nos van a permitir entender los objetos. Hay un ejemplo. Y también Mm, muchos estudios, perdón que te interrumpa, generales, que también nos van a permitir Claro, no, bueno, conocer es la que sociedad en la que vivimos. estoy de Te acuerdo. interrumpí, perdón. Eso es una parte muy importante de un ingeniero. De hecho, esa herramienta hace que un ingeniero en computación, en mecatrónica, en cualquier carrera, tenga puertas aún más abiertas que un ingeniero formado únicamente con la parte ingenieril. Al darle herramientas, ideas, historia, economía, hace que un ingeniero tenga más habilidades en comparación con otras. Y eso está demostrado. Entonces, es un punto bueno. Ahora, ¿por qué ingeniería? Como les decía, o sea, un alumno de primer semestre puede replicar, de hecho ahorita nosotros podemos hacerlo, replicar un dron. Eso no implica que entendieron la física del dron. Entonces, al menos en el ITAM les vamos a dar todas esas bases ingenieriles a nivel matemático para el diseño de los objetos. Esa era la fácil. ¿Cuál eran las otras? Bueno, ¿y cómo trabajarías tú la ética desde el punto de vista pues de las carreras de ingeniería? Nosotros, ¿O cómo la trabajan? en el departamento, lo que hacemos es todos los profesores, y creo que no es nada más de ingeniería, creo que en general dentro del ITAM, el alumno, por ejemplo, cuando hace un examen, nosotros intentamos, y eso fue claro en pandemia, el examen tenía una rúbrica donde el alumno se comprometía a que todo lo que él contestara había sido con lo que estudió y no utilizando herramientas porque estaban enfrente de la computadora. Entonces, bueno, aún se hace. Intentamos disuadir al alumno de que sea éticamente correcto lo que está respondiendo y que no esté copiando. Porque en el futuro va a tener control sobre cosas mucho más importantes, ¿no? Entonces, De hecho, hablando de eso, ayer platicaba yo con un profesor y me dice, es que estoy asustado porque las 5 preguntas que había yo formulado para mi examen me enseñaban a cómo preguntarle a ChatGPT. Él es un profesor, digamos, ya que esto de la tecnología no es como lo suyo. Lo puso en ChatGPT y me dijo, estoy realmente asustado de que ChatGPT me dio la respuesta, me dio muchas respuestas posibles y todas son correctas. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues le digo, no permitir que el alumno saque la computadora, no saque el teléfono. Y de ahí consideras que sus respuestas van a ser reales y no basadas en estas herramientas. Hay materias en las cuales podemos permitirles que lo usen y ChatGPT no les va a dar nada. O sea, todavía estamos jugando con ciertas materias, bueno, con ciertos temas en los cuales soltamos el control, pero sabemos que ChatGPT no va a dar respuesta. O sea, estamos regresando a las bases. Eso es bien importante. Es como cuando apareció la calculadora, ¿no? Es decir, que primero no la dejaron utilizar absolutamente a nadie, pero hay que ser creativos y hacer cosas donde puedan usar todas las herramientas, porque en la vida real van a tener todas esas herramientas. Entonces hay que crear cosas que realmente, con o sin esas herramientas, ellos tengan que probar que entienden las cosas. Y esa es la gran diferencia entre una persona y una máquina. Sí, la parte importante. O sea, hay que adaptarnos. Nosotros ahorita con la carrera, Ingeniería Mecatrónica y Robótica Inteligente, sabemos que inteligencia artificial está ahí. Tampoco podemos cegarnos y decir, no, bueno, van a ser solamente formados como mecatrónicos. Vamos a darles las herramientas para que las tengan y puedan mejorar esas máquinas que ellos pretenden diseñar. Entonces ahora inteligencia artificial es un componente, pero no es el principal. Sin embargo, hay que adaptarnos a ello. Muy bien, y un poco lo que decía Carlos ahora y lo que tú decías antes, pues nuestra misión consiste también en valorar especialmente el entendimiento por encima de los frutos que ese entendimiento te puedan traer, ¿no? Sí. Bueno, pues como diríamos en Hong Kong, un Khoisan, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, gracias. Que te lo hayas pasado bien. No, la pasé muy bien. Gracias a ustedes por invitarme. Pues Isaac Asimov imaginó un mundo en el que androides indistinguibles de los humanos vivían entre la población para servirla y protegerla. Estos robots estaban programados a partir de 3 leyes. Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano.
ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Que conversaciones como la de hoy, con nuestro invitado especial, José Romero, y nuestros amigos de siempre, contribuyan a recordarnos que toda tecnología debe estar al servicio de la humanidad y no a la inversa. Con las máquinas no nos podemos permitir perder el control. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, La Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Bruno, Rosa y Shana. Una semana. Una palabra.